Al margen de las resultantes de las movilizaciones ciudadanas que se desarrollan en el curso del día de hoy, es muy importante urgir al respecto de cuáles son las nuevas ideas que existen en la cabeza del nuevo encargado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sobre todo teniendo en cuenta, tomando en consideración que el gobierno viene de experimentar un fracaso importante en lo único que no tenía margen de error, al menos no de errores graves, que es el de la salud pública en plena pandemia. Muy buenas noches, señoras, señores. Fuego Cruzado, buenas noches, Benjamín. Allá en la calle la ciudadanía se moviliza y se manifiesta a esta hora y nosotros vamos por otro objetivo tan importante como ese. Efectivamente, y es un hecho relevante que sea la ciudadanía la que efectivamente esté manifestando sus posiciones, su malestar, que es muy extendido en la sociedad. Vamos al reconocimiento de campo. Paraguay está inmerso en una crisis sanitaria y política, una situación bastante delicada, que lejos de tener una fecha de vencimiento, pareciera complicarse con el correr de las horas. ¿Pero un cambio de capitán de barco será suficiente para recomponer estrategias? La respuesta la tendrá que dar el próximo administrador que designe el presidente Abdo Benítez. Y probablemente esas son las respuestas que vamos a buscar esta noche, Benjamín. Sí, para ver si se trata de si esto se resuelve con un cambio de personas o con un cambio de actitud, de estrategia que también represente o implique la modificación del equipo que lo lleve a la práctica. Esta es la ficha de nuestro invitado hoy. Doctor Julio Borba, cirujano general con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria, auditoría en salud y una didáctica superior universitaria. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud. Se desempeñó como director general de redes de salud, además de director de coordinación de hospitales especializados. Asume el cargo de ministro interino en reemplazo de Julio Mazzoleni. Ministro doctor Julio Borba, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches, señor Benjamín, y a las órdenes. Doctor Borba, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, el comienzo no puede ser otro más que consultar acerca de qué es lo que fracasó. ¿Fracasó una persona, Mazzoleni en este caso? ¿Fracasó el equipo? ¿Cuáles son las fallas, a su opinión, que deben ser enmendadas en este nuevo periodo? Mira, con todo respeto, Benjamín, yo no quisiera hablar de fracaso. Son varios aspectos lo que hay que evaluar, hay que destacar, pero las cosas que se pudieron haber hecho mal vamos a tratar de enmendar y vamos a tratar de reencauzar a fin de que nosotros podamos seguir dando una atención integral a todo aquel que necesite en el servicio de salud. Este es un desafío extremadamente grande. Este desafío tiene nombre y apellido, tiene caras. Quienes necesitan una respuesta rápida, de calidad, calidez, eficiencia y eficacia ante todo, para poder dar rápidamente respuesta, disculpe la redundancia, a la gente que en estos momentos está necesitando. Hubo un problemas en el vuelo, el avión está con inconvenientes, incluso con problemas en el tren de aterrizaje, y en ese momento cambian de piloto. Tu misión es bastante difícil, ministro, y en ese sentido, deseándote por supuesto la mejor gestión posible, en ese sentido, ¿cuáles son 2 o 3 énfasis o áreas en las que pensás enfatizar de inmediato? Mira, son muchas las áreas en las que hay que golpear un poco más fuerte, ¿verdad? Son varios los aspectos que hay que ir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en el tema de medicamentos e insumos primordialmente, a fin de poder contar con los mismos en tiempo y forma. En este caso los famosos sedantes,
el Vinazolán, el Atracurio. Tenemos que trabajar hoy específicamente en lo que son los servicios de salud que están un poco bastante golpeados, en el sentido de que el nivel de ocupación de camas, tanto salas comunes como terapia intensiva, es bastante elevado. Ayer llegamos a un récord en cantidad de pacientes internados en terapia intensiva y en sala común. También tuvimos un récord en los servicios privados, y tenemos que trabajar ante todo lo que a todos nos genera un poco de ansiedad, que es el tema de vacunas, ¿verdad? Entonces son 3 aspectos de entrada que estamos trabajando con todo el equipo, y vamos a tratar de hacer un reordenamiento, seguir trabajando como equipo y para el fin de poder tener los resultados lo antes posible. Ahora, justamente estos temas que estás mencionando, Julio, digamos un año de haberse iniciado la pandemia, la mayor cantidad de recursos en la historia del Ministerio de Salud tuvo este ministro, ahora ex ministro, el Ministerio de Salud en este periodo, y un año después no tenemos estos insumos, vacunas, medicamentos básicos. Por eso yo hablaba de si hay un fracaso personal, si es un fracaso del equipo, y es necesario hacer esa evaluación porque evidentemente algo falló. Más allá del nombre que le queramos dar, que le pongamos, algo falló, por eso llegamos a esta situación que llegamos, y además si no, no se explicaría por qué renunció o le pidieron la renuncia a Mazzoleni. Sí, respeto mucho tu punto de vista, señor Benjamín. Es lógico pensar de esa forma, dada la situación en la cual nos encontramos actualmente, ¿verdad? Nosotros, es cierto, tenemos déficit hoy en día en medicamentos e insumos que nos estaba costando conseguir. Tenemos déficit de infraestructura, que eso lleva años, que es un gran dolor de cabeza para todos nosotros, ¿verdad? Entonces trataremos de seguir con la planificación establecida, acelerar lo que hay que acelerar, reordenar lo que hay que reordenar y poder llegar a buen puerto, ¿verdad? La idea es dar respuesta, como te dije anteriormente, y que mis colegas, todo el personal de Blanco, pueda tener las herramientas para poder ir a la guerra como corresponde. Ministro, particularmente el tema gabinete, ¿tiene algunas ideas inmediatas al respecto de la configuración de su gabinete? En las últimas horas se hablaba de incluso el que la renuncia de Sequera podría o no ser aceptada. ¿Hay una idea de gabinete de inmediato para las próximas 24 horas? No, quisiera tomarme este fin de semana, dentro del poco tiempo que creo que tendré, para ir evaluando cada área respectiva, y posteriormente a eso vamos a tomar las decisiones correspondientes. El tema particular de Sequera, discúlpame Benja, ¿es así? ¿Se replantearía su renuncia? Él no me presentó renuncia, señor Augusto, entonces voy a esperar a hablar con él mañana. Voy a hablar con él y determinar si va a continuar o no en el cargo, o ver qué podemos hacer. Julio, ¿cuál sería la profundidad de los cambios, siguiendo la consulta que hacía Augusto, a nivel del gabinete, de las direcciones? Hay reclamos también por parte del Senado muy puntuales, nombres y apellidos, Rolón, Sequera, hay manifestaciones ciudadanas que todo el equipo se ha modificado. ¿Hasta dónde iría el cambio a nivel de la cúpula del Ministerio de Salud para saber, o eso serviría como una medida para determinar si se trata de la continuidad del mismo equipo o si habría un cambio en la composición del mismo? Yo creo que siempre son buenos algunos cambios, señor Benjamín. Todo aquel cambio que pueda orientar a que la gestión pueda mejorar, o que puedan tal vez quizás acelerar algunos procesos, vamos a hacerlo categóricamente, ¿verdad? Pero te pido por favor que me des tiempo, como te dije, por lo menos este fin de semana, a fin de poder evaluar cada área, y posteriormente a eso iremos haciendo los cambios respectivamente. Tampoco es muy lógico tratar de hacer cambios bruscos dentro de toda la estructura,
considerando que estamos en una situación un poco complicada, por llamarlo de alguna forma, entonces empezar de cero a veces es un poco complicada a esta altura del campeonato. Una cosita nomás. ¿Hay algún pedido del presidente de la República al respecto? ¿Hay alguna indicación sobre este tema que estamos charlando? No, ninguna. Igual quiero valerme de la última consulta de Benjamín. ¿Cuáles fueron las instrucciones del presidente al respecto? Cuando le dijo, quiero que usted sea ministro interino para esto, ¿para qué le pidió, ministro? No, te soy sincero, don Augusto, todavía no tuve la oportunidad de hablar con el señor presidente, lo haré en las próximas horas. Entonces, ahí te podría dar las indicaciones que me da, pero normalmente el señor presidente nunca se inmiscuyó particularmente en todo lo que es la estructura del ministerio, o sea, no se inmiscuyó en el sentido de no te dice este es tu equipo y trabaja con esto, siempre dio la libertad de elegir un equipo de trabajo. Pero estoy seguro que la idea es poder, como te dije anteriormente, llegar a la gente y evitar que el gasto de bolsillo que tienen actualmente los pacientes. Estamos trabajando sobre eso. Como te dije, mi principal punto ahora son los medicamentos e insumos para que puedan tener en tiempo y forma, sacar ya prácticamente de cualquier lado, y el tema de los servicios de salud y las vacunas, que es algo que nos está que genera mucha ansiedad en toda la población. Medicamentos e insumos, 2 puntos claves, ¿no? Efectivamente. Para ahondar sobre esto, ¿qué te parece si lo hacemos después de la pausa? Exacto. Son los dos temas de mayor interés y expectativa ciudadanas, lógicamente. De eso depende un combate más eficaz frente a este tema, este problemón que es la pandemia. Pero enseguida retomamos con el ministro. En la última parte de nuestra programación. Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, un protagonista que a quien todo el mundo está siguiendo con mucha atención, el ministro interino de Salud, el doctor Julio Borba, a quien le consultábamos antes de la pausa, Augusto, sobre este tema de, bueno, por un lado hay una crisis sanitaria muy profunda que ya tiene derivaciones políticas también, hay elementos de crisis política que tiene, en lo que respecta al malestar ciudadano en esta materia, dos factores principales: el tema de los medicamentos y el tema de las vacunas. Más allá de los esfuerzos, como definición general, doctor, ¿cuáles son las políticas concretas para acelerar la adquisición, en el caso de los medicamentos por un lado y de las vacunas por el otro? Bueno, con respecto al tema de medicamentos, señor Benjamín, ya tuvimos una reunión previa el día miércoles con las autoridades del Ministerio de Hacienda, tanto el señor ministro como sus viceministros, y ya trabajamos en un reordenamiento o ver la forma de acelerar dentro del marco legal todo lo que son los procesos a fin de poder obtener en tiempo y forma y lo antes posible todo lo que respecta a medicamentos e insumos, ¿verdad? Nuestra prioridad hoy es contar con esos elementos, con los medicamentos e insumos. El tema de vacunas también es una necesidad, es algo que genera no excesiva, sino una lógica ansiedad en toda la población. Es algo que ya venimos trabajando hace un buen tiempo, pero quisiera responderte esa pregunta posteriormente, Benjamín, considerando que estoy recién entrando y estoy teniendo conocimiento recién de la situación actual y de todo lo que se está haciendo con respecto al tema de vacunas. Lo que sí te puedo adelantar es que vamos a tener importantes novedades en poco tiempo con respecto a vacunas. Ministro, ¿cuál va a ser el protagonismo de las binacionales en este contexto, atendiendo que se necesitan compras fundamentalmente rápidas y el Ministerio no pudo resolver en la administración anterior cómo hacer compras rápidas con las herramientas que ya le proveyó el Congreso de la República? Igual, ¿cuál va a ser el protagonismo de las binacionales para poner la plata en un momento que se necesita comprar con rapidez? O sea, yo lastimosamente, nosotros como ministerio, don Augusto, no podemos ir a la farmacia a comprar el producto. Eso es categórico, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo sí o sí dentro del marco de la ley 2051, hacerlo
con una licitación o lo más acortado posible una compra vía excepción, una CBE. Entonces a veces lo que nos ayuda y nos ayuda muchísimo las binacionales es en acelerar los procesos, o ellos tienen otro tipo de procedimientos que hacen que puedan comprar más rápidamente, ¿verdad? Nosotros todo lo que es nuestro presupuesto de COVID tenemos prácticamente todo no ejecutado, sino ya comprometido, ¿verdad? Y de ser necesario se reevaluará eso, pero ya hay varios procesos en curso y hay otros que ya se están recibiendo, varios medicamentos e insumos en la CBE 41, LPN 41, LPN 11, la CBE 114 y 118, con las cuales actualmente estamos recibiendo los medicamentos, y que eso ayudaría un poquito a disminuir la presión que hay sobre los servicios de salud con respecto a medicamentos e insumos. Lastimosamente hay medicamentos como el atracurio en particular, que te decía anteriormente que es un producto que no se fabrica en el país, que debe indefectiblemente importarse, que ya en 4 ocasiones fue declarado desierto. Y esos son los que estamos viendo la forma de poder conseguir en tiempo y forma. Los importadores traen en pocas cantidades, que es lo que pueden conseguir fuera del país en este caso, y eso es lo que estamos comprando, absolutamente todo lo que podamos encontrar. Yo creo que el midazolam ya se está resolviendo. Estamos recibiendo el día de mañana un lote importante, mañana o el domingo a reventar. El día miércoles recibiríamos otro lote importante. El lunes también recibiríamos un lote de atracurio, y vamos a ver todas las opciones legales que hay para poder conseguir los mismos, ya sea dentro del país, que sería lo ideal, y de ser necesario fuera del país. ¿Para cuándo aproximadamente? Mira, don Augusto, yo creo que para la próxima semana ya vamos a ir regularizando todo lo que es con respecto al midazolam y el atracurio, si Dios permite. Ok. Ministro, el tema que mencionabas recién, hay fondos que están comprometidos y hay una gran duda instalada en la sociedad respecto a cuáles fueron los destinos de esos fondos. Entonces, en algún momento, pronto, me parece muy importante, más allá de la información que aparece en la página del Ministerio de Salud, un informe concreto haciendo un recuento de cómo se dispusieron o a qué áreas están comprometidos estos fondos, a fin de empezar un proceso de recuperación de confianza que hay que admitir, y vos debes ser muy consciente, que se perdió en estos últimos tiempos. Esa es una cuestión. Lo otro que de verdad no entiendo bien es lo de las trabas burocráticas, que existen, siempre existen, pero también está la ley de emergencia, que tendría que facilitar y abreviar todos estos procesos, incluso una reciente aprobación legislativa para facilitar aún más estos procedimientos. Si nosotros nos reaccionamos muy, pero muy rápido y disponemos de fondos importantes para salir al mundo a buscar vacunas, se nos va a hacer cuesta arriba esta situación, Julio. Sí, yo ya estuve reunido en el día de la fecha con varios compañeros de trabajo que justamente para entender un poquito cuál es la situación actual con el tema de vacunas, ¿verdad? Estamos viendo todas las opciones válidas, y yo te aseguro, Benjamín, que es una prioridad para mí el tema de vacunas, y estamos viendo tanto con Cancillería, el propio señor presidente está viendo las opciones. Yo creo que muy pronto vamos a tener novedades con respecto a eso, muy pronto. Dentro de este contexto, da la impresión que no hubo suficientes oídos para el sector privado, quizás, por un lado, y suficiente viveza, digamos, para el contacto internacional al respecto de este asunto también. Así que probablemente sean las dos líneas a las que habría que recurrir, porque finalmente, como en el fútbol, esto se mide por los resultados, y la gente está esperando que las vacunas lleguen ya, evidentemente, ministro. Sí, todos estamos ansiosos por eso, don Augusto. Todos estamos absolutamente ansiosos por obtener las vacunas en tiempo y forma.
Vamos a trabajar para que eso sea lo antes posible, pero hay que dar una aclaración importante. Las grandes proveedoras de vacunas, en este caso, tienen prioridad con los estados. Claro. Quiero repetir que el 75-80% de las vacunas lo llevaron 9 a 10 países, nada más. ¿Sabes qué, ministro? ¿Sabes cuál es el aspecto que me parece que se olvidaron en la administración anterior? Que esas grandes proveedoras de vacunas, si bien, como bien lo dice usted, tienen que tener relación con los estados, tuvieron una relación histórica con el sector privado y capaz que pudieran ellos apoyar mucho más en el métier de facilitar las cosas. También hubo una demora muy grande, Sí. No solamente en tener la colaboración del sector privado, que es muy importante, como dice Augusto, sino también en el tiempo en que se empezó a apelar a estos laboratorios internacionales, porque mientras Chile lo hacía en mayo, nosotros comenzamos de manera muy tardía y no es algo que se puede resolver en 48 horas, obviamente. Aprovechando su experiencia en esta materia en particular, en 30 segundos explíquenos cómo estamos en terapia intensiva y si va a aumentarse o no la dotación de equipamientos al respecto, porque es su área, su última tarea, digamos, como viceministro o como director. Estamos a tope, estamos complicados. Ayer llegamos a un récord en internación en terapia intensiva. Hoy le di la indicación a la doctora Pintos, que es la directora de coordinación de terapias intensivas, para ver qué factibilidades tenemos de ampliar y dónde y cómo, ¿verdad? Porque yo quiero insistir en esto, Augusto y Benjamín. Esto no es una cuestión de tener equipo, esto es una cuestión de tener el recurso humano capacitado que pueda manejar también el equipo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, tenemos unas opciones de reconvertir algunas terapias intermedias en terapias intensivas o ver la forma de dar mayor cantidad de equipo en las urgencias a fin de poder sostener al paciente. Esperemos no llegar a necesitar eso, pero quiero insistir que todo depende mucho también de nosotros y que nos sigamos cuidando entre todos, ¿verdad? Estamos a tope con la cama de terapia intensiva, más allá del crecimiento que se tuvo de más de 300 camas de terapia intensiva en todo el país. Estamos hoy relativamente saturados. Estamos en el orden del 40% más o menos de positividad de los test que se practican, efectivamente, y cada vez son más altos los números, más elevados los números de pacientes internados en sala, también en unidad de terapia intensiva, ya estamos cerquita de los 300, es un problema. ¿Se esperan medidas sanitarias o nuevas políticas sanitarias por parte del Ministerio de Salud en el corto plazo, sean estas regionales, municipales, que afecten a los colegios? ¿Vamos a tener respuestas sanitarias de esta naturaleza o no, Julio? Probablemente sí, don Benjamín. Probablemente alguna que otra medida más a fin de poder paliar esta situación, porque, como usted dijo recién, tenemos un alto índice de positividad, un alto índice de cantidad de positivos diarios que superan los 1000. Esto es simple matemática, ¿verdad? A mayor cantidad de positivos, tarde o temprano va a haber siempre un mayor porcentaje de pacientes que van a requerir internación hospitalaria o en terapia intensiva. Ministro, entonces va a llegar un momento dado en que no vamos a poder, lo que no queremos llegar justamente es a no poder dar respuesta a la gente. Como ya se nos fue el tiempo, tenemos 30 segundos. En 30 segundos, ¿las clases pueden reconsiderarse o no a partir de estas evidencias de contagio que existen ahora incluso en el sector? Y es algo que se puede evaluar, don Augusto, pero me gustaría, vuelvo a repetir, reunirme con el equipo a tratar específicamente de ese tema y posteriormente a eso darte una respuesta. Ministro, le agradecemos su tiempo esta noche, complicada la misión, así que mucha fuerza con eso, ¿eh? No es fácil, pero hay un poquito de ansiedad, hay un poquito de todo, un sentimientos encontrados, pero vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible el tiempo que nos toque estar acá. Esperemos que sea así y que los cambios, no improvisados, pero de todas formas sean lo más rápido posible para también proyectar esa imagen
a la ciudadanía. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. No, Muy por bien. favor, a las órdenes. Bueno, Benjamín, Cerramos una semana complicada, ¿eh? con semana complicada como pocas, así que ojalá que estas movilizaciones y todo lo que pasa sirvan para que despierte un país mejor, ¿no? Efectivamente, nos reencontramos el lunes. Nos encontramos el lunes. Hasta la próxima.